la porción anterior que estuvimos leyendo de Pedro, no sé si recuerdan que Pedro nos llamaba a contemplar a Cristo. Realmente la semana antepasada que estuvimos hablando en Pedro, fue como después de haber sido zarandeados por bastante tiempo, de haber escuchado a Pedro decir, oye, pero hay que hacer esto, pero hay que hacer aquello, pero tienes que, de repente es como Y entonces Pedro nos dice, contempla a Cristo como pastor, juez y rey. Y el punto aquí no es que Pedro te zarandee y luego te avienta un vasito de agua fresca para que... No, más bien, todo esto que Pedro nos llama a hacer gira en torno a Cristo es nuestro pastor, Cristo es nuestro rey, Cristo es el juez. Y entonces todo lo que Pedro nos llama a hacer, nos llama a hacerlo así. Él está cuidando de nosotros. Y Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, es Cristo hablando. Dice Juan 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y esta frasecita del principio envuelve todo lo que Pedro tiene que decir. Todas las instrucciones que Pedro tiene que decir están aquí. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero no acaba ahí. Dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y quiero aclarar este pedacito. Vida eterna, generalmente tú y yo lo traducimos a vida que dura para siempre. Pero realmente en la Biblia vida eterna es vida de la calidad de vida que Dios tiene. Porque todos los hombres van a vivir para siempre. En eso no hay ninguna diferencia. ¿Sí? O sea, vas a vivir para siempre en la eternidad con Dios. O sea, vas a vivir para siempre en condenación. Pero vas a vivir para siempre. Eso no hay duda. Entonces cuando Cristo dice yo te doy vida eterna, no significa todos los demás va a llegar un momento en el que van a dejar de existir y tú, no, todos van a vivir para siempre. Vida eterna es, te estoy dando vida de la calidad que solo Dios tiene. Y eso significa que es algo que recibimos hoy. Entonces Jesús dice yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y entonces, si te fijas, Cristo hace algo aquí, como que eleva, dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Pero si eso no te es suficiente, mi Padre es mayor que todos. Y nadie les va a arrebatar de mano de mi Padre. Y en esas palabras de Jesús hay seguridad total, completa. ¿Somos llamados a hacer cosas? Sí, somos llamados a vivir de cierta forma. Pero tenemos la certeza, o deberíamos de tener la certeza de que sin importar lo que suceda, y sin importar cuántas veces fallemos, si hemos escuchado y seguido la voz de Cristo, estamos seguros. Él no nos va a dejar descarriarnos. Él no nos va a dejar volvernos locos y convertirnos en cabritas monteses. Somos sus ovejas y Él cuida de nosotros. Y entonces, ante esta verdad que debería de ser para nosotros gloriosa y asombrosa, de esperanza y seguridad, deberíamos de preguntarnos, ¿cómo respondemos? ¿Cuál es la manera correcta de vivir como una oveja debajo del buen pastor? ¿Cómo se vería nuestra vida si realmente conectáramos esto? ¿Cómo se vería esto? Y entonces en este capítulo, a lo largo de todo este capítulo, Pedro nos va a dar lo que podríamos llamar un manual para exiliados. ¿Sí? Es decir, nos está presentando un rumbo para la vida del creyente. ¿Sí? ¿Cómo deberías de vivir a la luz de todo lo que Cristo ha hecho y de lo que Dios nos llama a hacer? Y entonces hoy vamos a considerar los primeros 3 puntos de este manual del usuario. Podrías incluso empatarlo, y ya ves que siempre que abres un manual, lo primero que hay en las hojas del manual son como los disclaimers y la garantía y todo eso. Entonces conéctalo con lo de atrás. La garantía de que todo lo que tenemos que hacer, vamos a poder hacerlo, es Cristo es el buen pastor. Ahí empieza tu manual. Y luego ahora sí, ¿cómo vives en medio de todo esto? Y vamos a ver entonces 3 puntos. Número 1, ármate. Número 2, abandona. Y número 3, espera. Ármate, abandona, espera. La pregunta que estamos tratando de responder es, ¿cómo debería de vivir en medio de este mundo sabiendo que Cristo es mi buen pastor? Y entonces aquí Pedro nos dice, ármate, abandona, espera. Y mientras avanzamos a lo largo de todo este manual, es decir, este sermón y los que continúen, yo te quiero invitar a que
te examines a ti mismo. Que te preguntes, ¿estoy realmente viviendo como un exiliado elegido? ¿Estoy realmente viviendo como un creyente? Si yo te pregunto, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo respondes? ¿Qué es un cristiano? Alguien que cree en Cristo. Yo conozco mucha gente que dice que cree en Cristo. Y no pudiera yo dar testimonio de que son cristianos. Digo, no podría decir no son, pero no podría decir yo sí son. Aparte que hay muchos que dicen que creen en Cristo, que yo podría decir que no son cristianos. Y podríamos mencionar algunas sectas que nacen del cristianismo, pero que no son cristianismo y dicen que creen en Cristo. Uno que no es de este mundo, ¿cómo se ve eso? Es una buena definición, pero es un tanto ambigua. ¿Cómo se ve eso? Hay un señor que tiene un proyecto que se llama el Proyecto Alien y él se está haciendo modificaciones corporales y todo, está completamente tatuado de negro, o sea, toda su piel es negra, no se ve de este mundo. ¿Ese es cristiano? ¿Cómo se ve? Para los niños resumimos en tres oraciones, espero poder recordarlas bien, y decimos: un cristiano es uno que cree en la palabra de Dios, obedece los mandamientos de Dios y confía en las promesas. Que cree en la palabra, que obedece los mandamientos y que confía en las promesas. ¿Sí? Que cree la palabra, es decir, la palabra dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a ti te preguntan: oye, ¿cómo existe la tierra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así existe. No hay otra respuesta, no hay otra forma. Así que obedece los mandamientos de la palabra. Y eso es algo de lo que vamos a abordar hoy. Que vive conforme a lo que la palabra dice y que cree en las promesas. Que si la promesa de Dios dice que Él es un buen Padre, en medio de mi aflicción, yo puedo estar seguro que Él es un buen Padre. ¿Sí? Y entonces, en medio de todos estos sermones que vamos a estar viendo, yo quiero invitarte a examinarte a ti mismo. Creo que una de las peores cosas que pasa en nuestra cultura es que muchas veces tenemos una falsa seguridad de salvación. Es decir, fuimos a alguna reunión, fuimos a algún evento evangelístico, alguien nos compartió el evangelio y luego nos dijeron: no, vamos a hacer una oración, y empezaste a orar: Señor Jesucristo, confieso mis pecados y me arrepiento y te recibo en mi corazón, y luego te dijeron: ya, listo, eres cristiano. Y entonces a partir de ese momento creemos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Y entonces te invito a examinarte. La oración que nosotros llamamos oración de fe, en realidad no aparecen en ninguna parte de la Biblia. Cuando tú y yo vemos conversiones en la Biblia, lo que sucede es que los hombres cambian su vida. Así sabes que alguien ha sido salvo. ¿Sí? Radical, Pablo no ora y luego dice: bueno, ya creo en Cristo, todavía no estoy muy seguro si tengo que matar o no, entonces voy a tener que encarcelar a algunos en lo que me decido si sigo matando creyentes o no. ¿Sí? O sea, la vida de Pablo cambia radicalmente, y entonces la gente sabe: ahora es creyente. ¿Sí? Ya no queda duda de que ya no es el mismo Pablo de antes. Y entonces, pregúntate: ¿estoy viviendo realmente como cristiano? Y si no estoy viviendo realmente como cristiano, bueno, tal vez tienes que arrepentirte de algunos pecados. Tal vez tendrías que ir un paso más atrás y venir realmente a Cristo. Porque el cristianismo es más que simplemente saber de Cristo o creer en Cristo. Es más que eso. Creer en la Biblia siempre es una acción continua. Vivo creyendo. Y eso implica que vivo de cierta forma. Entonces vamos a ver estos tres. Y vamos a empezar con lo primero, que es ármate. Esa sección empieza con un por tanto. Si te fijaste, dice por tanto, puesto que Cristo. Y por tanto nos apunta directamente hacia atrás. Si lo pusiéramos en otras palabras, Pedro está diciendo: en consecuencia, puesto que Cristo. Y entonces la pregunta que debemos hacernos inmediatamente es: ¿por tanto qué? O en consecuencia, ¿a qué? ¿De qué estás hablando? ¿A dónde me estás apuntando? Y la idea aquí es que Pedro nos está dirigiendo hacia atrás, hacia lo que leímos antes, donde Pedro afirma que Cristo ha muerto por nosotros para llevarnos a Dios, y que ahora está sentado a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades
y potestades. Y entonces Pedro te está apuntando de regreso y Pedro te está diciendo, ya que Cristo sufrió para llegar a la gloria, ya que el camino para Cristo es sufrimiento y después gloria, entonces el camino para los creyentes es sufrimiento y después gloria. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro está diciendo, el sufrimiento es el camino a la gloria. Para Cristo y evidentemente también para nosotros. Porque seguimos las pisadas de Cristo. Y entonces Pedro nos dice, ármense con este mismo propósito. Ármense también ustedes con el mismo propósito. ¿Cuál? El propósito de vivir para la voluntad de Dios, aun si esta implica sufrir. El propósito de vivir para la voluntad de Dios. Y entonces hay dos cosas que me gustaría enfatizar en este primer imperativo, en esto de armarnos. Y lo primero es que Pedro utiliza una palabra específica. Pedro dice, ármense. Ármense con este propósito. Y entonces la palabra ármense implica que hay una batalla, una lucha, necesitas unas armas, ¿sí? Y Pedro dice, ármate. Pedro está diciendo, la vida cristiana es una lucha constante. Y esto es importante porque tú y yo solemos pasar por estos pasajes, o luego vamos a Efesios 6 y no sabemos que las sandalias del Evangelio y la coraza y el escudo de la fe. Pero lo procesamos en nuestra mente como simplemente algo que los autores bíblicos usan para describir. Pero no es el punto. Los autores dicen, hay una lucha. O sea, estoy tomando la referencia de armas y armadura porque esto es en verdad una lucha. No estoy simplemente queriendo explicarte algo, te estoy dando una realidad. Hay una lucha. Y entonces Pedro no está diciendo, bueno, vamos a imaginarnos todos que estamos en una guerra y ya te das cuenta que tienes que armarte con... No. Estás en una lucha. Si eres un creyente genuino, estás en una lucha y necesitas armas. Necesitas armas. Pero aquí hay algo importante porque Pedro dice, ármate. ¿Qué entiendes por ármate? Pues agárrala, ¿no? Ármate. Imagínate, ahora sí, hazte de cuenta que te vas al bosque porque te gusta mucho el bosque y te vas a vivir en medio del bosque y estás en un bosque donde hay muchos osos gigantescos, y tú sabes que hay osos y pues eres una persona preparada, estás con tu familia y entonces te compras tu arma de dardos tranquilizantes para osos y siempre tienes tu arma de dardos tranquilizantes para osos contigo, siempre está lista. Si te vas a dormir a la cama la tienes ahí a un lado, cargada, lista, con su seguro, ¿verdad? Porque hay que tener seguridad. Si te vas a la cocina a cocinar, está tu arma ahí cerca para si llegara a haber un oso, tú no tienes que ir a abrir el baúl que tiene candado, porque siempre está ahí contigo, ¿sí? Siempre está listo. Y entonces resulta que un día, como estamos usando nuestra imaginación, todo es posible, un oso rompe la puerta de tu casa, y es un oso enorme, y tú estás ahí en la cocina, y tu familia está contigo, y tú ves el oso, y dices, tengo que protegerlos, y haces esto, y corres a pelearte con el oso. ¿Cómo te va a ir? Te va a ir muy mal. Segunda pregunta, ¿de qué te sirvió tener tu arma siempre lista y cargada? De nada. No te sirvió de nada. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, porque sabemos las cosas. Tenemos el arma, está lista, está cargada, pero luego llega la situación y no la agarro. Quiero yo solo, como yo entiendo, como yo puedo, salir de todo lo que está pasando. Y entonces no estoy realmente armado. Sí tengo un arma, pero no estoy realmente armado, porque armarse implica que la estoy empuñando. Si no la estoy empuñando, si no la tengo aquí para usarla, entonces no estoy armado, ¿sí? Y entonces lo que Pedro está diciendo es, ármate. Y cuando Pedro nos llama a armarnos, entonces nos llama a más que simplemente saber. Armarse no es nada más saber. ¿Cuántos de aquí saben que Dios es bueno? Okay, ¿cuántos de aquí saben que Dios gobierna todas las cosas? ¿Cuántos de ustedes cuando la aflicción viene y las cosas que no quiere suceden, brincan de gozo? Porque Dios es bueno y Él gobierna todas las cosas.
Digo, yo no. O sea, no estoy diciendo que yo sí. Yo no. Sí, yo no es automático. Sino que tengo que armarme. Ya lo sé. Ahora lo agarro. Sí, ya lo sé. Ahora me armo con ello. Y entonces Pedro está diciendo, predícate a ti mismo. Predícate a ti mismo. Guarda la palabra de Dios en tu corazón. Ora con pasión. Depende de otros. O sea, armarnos implica una acción constante. Una acción. Saber cosas no es una acción. Es algo pasivo. Sí, yo sé que 2 más 2 es 4 y no siempre estoy actuando en base a 2 más 2 es 4. Es algo que sé y está ahí. Sí. Me sé algunos símbolos de la tabla periódica. Pregúntame en qué afectan mi vida. En nada. Lo sé, pero no significa nada para mi vida diaria. Y entonces Pedro está diciendo, tienes que armarte. Tienes que predicarte a ti mismo lo que ya sabes. Tienes que proclamarte a ti mismo lo que ya sabes. Y entonces armarnos implica fijar nuestra mirada en Cristo y recordar constantemente quién es el Dios al que servimos. ¿Quién es el Dios al que servimos? Te quiero leer Lamentaciones 3, versículos 15 al 22. Lamentaciones 3, del 15 al 22. Y aquí vemos una persona que se está armando. Fíjate lo que está sucediendo. Esto es Lamentaciones, dice, Él, o sea, Dios, Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras. ¿Qué se sentirá masticar piedras? Si te ha tocado una piedra del frijol, es horrible. Ahora imagínate masticar piedras. O sea, no que te toque una piedrita, no, masticar piedras. Y luego dice, me revolcó en el polvo. ¿Quién le hizo todo esto al autor? Dios se lo hizo. Y luego dice, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. ¿Alguien se siente así? Yo me he sentido así. Ya ni siquiera me acuerdo qué se siente estar bien. No sé qué es estar todo color de rosa. Ya no me acuerdo. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Y luego dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. O sea, a pesar de todo lo que el autor está viviendo, dice, pero soy bien atrevidote, porque todavía me atrevo a tener esperanza. Y luego dice, cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, ¿te fijas qué está haciendo? Se está predicando, se está acordando y se está predicando. Dice, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Aquí hay una persona que se está armando. No simplemente sabe, sino que se predica, se acuerda, dice, yo sé que Dios es bueno. Y entonces me lo voy a proclamar a mí mismo. Yo sé que Dios es bueno, que su misericordia es nueva cada mañana, que puedo depender de Él. Yo sé que Él es mi herencia. Y César nos leía ahorita el Salmo 73, que es justamente lo que Asaf hace al final del Salmo. Nada en la vida de Asaf ha cambiado. O sea, es un tiempo de oración. ¿Cuánto te gusta que Asaf haya tomado en orar el Salmo 73? No son tantos versículos. Tal vez si lo estaba orando mientras lloraba, 10 minutos a lo mucho. ¿Qué pudo haber cambiado en 10 minutos en la vida de Asaf y todo lo de alrededor? Su corazón fue lo que cambió. Y Asaf llega a la misma conclusión que el autor aquí. El Señor es mi herencia. Él es mi herencia. Él es lo que yo tengo. Él es lo que yo quiero. ¿Qué más puedo querer? ¿Qué más hay que sea mejor que Dios? Agustín dice, no habiendo nada mejor que Dios en todo el universo, en todo lo creado, Dios se ha prometido Él mismo a sus hijos. Como no hay nada mejor que Dios te pueda prometer, Él se promete Él mismo.
El problema es que tú y yo sabemos. Pero cuando estamos en tribulación y aflicción y en necesidad y en escasez y revolcados en el polvo, no nos predicamos, no nos armamos. Nos paramos frente al oso con nuestros puños, sin haber comido. ¿Cómo te va a ir? Terriblemente mal. Si has visto El Renacido, ¿verdad? The Revenant, el que pelea con el oso. ¿Has visto la película? Sí, algo así. Si no la has visto, ponle pelea Leonardo DiCaprio con el oso. Y más o menos así quedaríamos, si bien nos va. Ahora, en segundo lugar, quisiera que notaras el arma que deberíamos de tener. ¿Sí? El arma que Pedro nos llama a tomar es una intención, un propósito. Dice, ármense con este propósito. ¿Sí? Claramente, así tajantemente, Pedro te está diciendo, ármate para sufrir. Ármate para sufrir viviendo para la voluntad de Dios. Ármate para sufrir viviendo para la voluntad de Dios. Pablo hace exactamente la misma exhortación a Timoteo y le dice, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. No es una vez y no le está diciendo, a lo mejor vas a sufrir. Le está diciendo, sufre penalidades, padece junto conmigo. ¿Sí? Y si te fijas, esto es extraordinario porque es una instrucción. Sufre penalidades. Y entonces tú y yo somos llamados aquí en Pedro, y en realidad en toda la Biblia, pero específicamente aquí, a tener exactamente la misma actitud que hay en Cristo, a tener ese mismo propósito, esa misma intención. ¿Cuál? La que vemos en Cristo cuando ora, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la actitud que deberíamos de tener, ese es el pensamiento que deberías de tener. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Yo no quisiera vivir esto. ¿A quién le gusta masticar piedras? ¿A quién le gusta que lo revuelquen en el polvo? ¿A quién le gusta estar en miseria? A nadie. Pero, haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras porque tú eres bueno. Porque tú eres mi rey, porque tú eres Dios. Haz lo que tú quieras. Y porque mi intención y mi propósito es vivir para tu voluntad. No conseguir lo que yo quiero, no alcanzar todos mis sueños, no. Mi propósito es vivir para tu voluntad. Elizabeth Elliot, ya lo he dicho antes, dice, ¿qué haré pagando al Señor? Citando un salmo, y dice, tomaré la copa de la salvación. Y entonces ella dice, yo no sé qué va a tener la copa que Dios me da. No tengo ni la menor idea. Puede ser que ahí haya sufrimiento y enfermedad y no sé. Pero ¿qué haré para pagarle al Señor? Voy a tomar la copa. Lo que Él depare, yo lo voy a recibir. Porque Él es mi Dios y me ha salvado. Richard Wurmbrand, que fue un pastor rumano que pasó 14 años en prisión, escribió, he aceptado esta propuesta, que los creyentes deben tener la misma vocación que su rey, es decir, la de portadores de la cruz. Es este conocimiento de este llamado divino a ser colaboradores de Cristo lo que trae gozo en la tribulación. Es este conocimiento de este llamado divino a ser colaboradores de Cristo lo que trae gozo en la tribulación. Y entonces tú y yo tenemos un oficio. ¿Cuál? Portadores de la cruz. El mismo que Cristo. Portadores de la cruz. Y entonces Pedro viene y dice, nuestra intención, nuestro propósito debería ser vivir para la voluntad de Dios. Y si te fijas es interesante porque contrasta vivir para la voluntad de Dios con vivir para las pasiones humanas. Sí. Dice ahí en el versículo 2, ya no para las pasiones humanas, vivir ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios.
Y entonces cuando Pedro hace este contraste, nos llama a preguntar algo que es fundamental para nosotros, algo que es realmente crucial. ¿Qué estás siguiendo? ¿Estás siguiendo tus propias pasiones y deseos? ¿O estás siguiendo la voluntad de Dios? Porque acuérdate que ya Pedro nos dijo atrás en el capítulo 2, ¿te acuerdas que Pedro nos dijo que nuestros deseos batallan contra nuestra carne, luchan contra nuestra carne? O puesto en otras palabras, tus deseos quieren algo, quieren matarte. Tus deseos, los que salen de ti, de tu carne, quieren algo específico y claro. Quieren matarte. Y entonces la pregunta es crucial. ¿Amas realmente la voluntad de Dios? O puesto de otra forma, porque si yo te pregunto, ¿amas la voluntad de Dios? Pues todos vamos a decir que sí, ¿verdad? ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a querer quedar mal? Obviamente. Pero te lo pongo de otra forma. En medio de la aflicción y el sufrimiento, en medio de la enfermedad que no se acaba, en medio de las situaciones que no cambian por más que me esfuerzo, y en medio de todo lo que Dios nos llama a hacer que no queremos hacer, ¿qué emociones cultivas? Y nota lo que te estoy preguntando, porque no te estoy preguntando qué emociones experimentas, porque puede ser que en algún momento te enojes o te desanimes, y eso es normal, decía Francis, soy humano, ¿sí? Somos humanos, y luchamos, ese es el punto, necesitamos armarnos. Pero ¿qué emociones cultivas? Si el oso entra a tu casa, y tú en vez de agarrar el arma o levantar los puños, le avientas a tu hijo y lo adoptas, ¿qué va a pasar? Esa sería una vida muy miserable. Pero eso es muchas veces lo que hacemos. Viene la aflicción y en vez de enfrentarnos a ella, empezamos a cultivar emociones, resentimiento, amargura, tristeza y autocompasión, lamento. ¿Sí? Y empezamos a cultivarlas. Y entonces cuando estamos en esa situación y no estamos luchando y armándonos contra ello, no podemos decir genuinamente que amamos la voluntad de Dios. Porque amar la voluntad de Dios implica armarse, luchar. Esto no me gusta nada, no es lo que yo quiero. Pero si es lo que Dios me va a dar. Dios es bueno, Él es fiel. Él sabe lo que está haciendo, aun cuando yo no lo sepa y no lo alcance a entender. Él sí sabe y puedo confiar en Él. Hebreos 12, versículos 1 al 3, dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Y ahí tienes una clave: por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Qué puede ser tan grande que lleve a Cristo a soportar la cruz? Que no es cualquier cosa y está muy lejos de parecerse a cualquiera de nuestras aflicciones. Es algo muy por encima de lo que cualquiera pudiera soportar. ¿Qué puede ser tan grande? Bueno, Cristo tiene un propósito, una intención. ¿Cuál? Cumplir la voluntad del Padre. Ese es el gozo puesto delante de Cristo. Yo voy a pasar por en medio de esto, voy a sufrir la cruz, la voy a soportar, y del otro lado está el cumplimiento de la voluntad de mi Padre, junto con todo lo que eso conlleva, que es nuestra salvación. ¿Sí? Y entonces el autor dice: quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y entonces pregunta: ¿puedes pasar por el medio de tu aflicción con gozo? ¿Puedes soportar todo lo que Dios está enviando a tu vida? Sí puedes. Sí puedes. Siempre y cuando aquello que tú quieras sea lo mismo que Cristo está queriendo aquí. ¿Qué? La voluntad de Dios. Y entonces, si te fijas, aquí hay una conexión directa. El gozo depende de aquello que deseamos. El gozo en medio de cualquier situación depende de aquello que tú y yo deseamos. Y lo dice el versículo 3: consideren pues a aquel que soporta tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón.
Considera pues a Cristo a fin de que no te canses ni te desanimes. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes desanimado? ¿Te sientes que esto ya debería de acabarse, por favor, pronto ya? Ya le he pedido a Dios 1000 veces y no me responde. Aquí hay algo que hacer. Considera a Cristo. Considera a Cristo que soportó la cruz y el escarnio por el gozo puesto delante de Él. Ningún creyente sano elige el sufrimiento. Nadie dice, voy a sufrir por Cristo y me aviento enfrente de un autobús. Si hiciéramos eso, estaríamos mal, necesitaríamos ayuda urgente. Ningún creyente sano elige el sufrimiento en sí mismo. Lo que elige es la voluntad de Dios, tal como Cristo lo hizo, aun si esto significa sufrir. Aun si esto significa sufrir. Y entonces nota que vivir como exiliados elegidos comienza con una actitud, con un propósito con el cual nos armamos. Con un propósito con el cual nos armamos. Ahora, obviamente aquí yo sé que la pregunta más frecuente para todos nosotros es, bueno, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios en lo que estoy viviendo? ¿Cómo sé cuál es la decisión correcta que debo de tomar? Ese no es nuestro tema del día de hoy, pero hay una manera que tal vez puedo resumirlo corto para darte un norte. Y Dios nos llama a ciertas cosas con ciertas prioridades. El pastor Marcos hace un tiempo dio una serie de prioridades, puedes regresar a escucharlo. Pero por ejemplo, si eres hombre, tienes algunas prioridades fijas: ser sacerdote de tu casa, es decir, ministrar las necesidades espirituales, ¿sí? Ser un buen esposo que da su vida por su esposa, ¿sí? Ser un padre que satisface las necesidades de tu familia. Entonces, toma esas prioridades y luego ve tu situación y decide lo que tienes que hacer con esas prioridades. Cómo yo voy a cumplir con estas prioridades. Si eres esposa, tienes unas prioridades también ahí, ¿sí? Someterte a tu esposo como la iglesia a Cristo, ser una madre que edifica su casa. Todos somos parte de una iglesia y eso también cuadra ahí. Entonces, la forma correcta de tomar decisiones es considerar los roles en los que Dios nos ha colocado y lo que demanda de nosotros en ellos, ¿sí? La voluntad de Dios no es una serie de pasos, es una forma de vida. La voluntad de Dios no es escojo verde o blanco. La voluntad de Dios es sabiduría práctica a la luz de lo que Cristo nos ha llamado a hacer y Él ha hecho. Entonces deberíamos de preguntarnos aquí, ¿cuál es la actitud que te caracteriza esta mañana? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención que esta mañana te caracteriza? ¿Sí? ¿Estás realmente reflejando la mente de Cristo? ¿Estás realmente tu vida diciendo, ok, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Eso es realmente lo que estás diciendo? ¿Estás viviendo para la voluntad de Dios? ¿Estás haciendo depósitos de la palabra? Porque recuerda, tenemos que predicarnos a nosotros mismos. Pero si no tienes nada que predicarte, ¿qué vas a hacer? Entonces estás haciendo depósitos de la palabra en tu corazón constantemente a través de la lectura, de la oración, de la comunión con los santos. De manera que cuando la situación se presente, tú tengas algo que predicarte. ¿O qué estás haciendo? Porque ojo, aquí solo hay dos maneras de vivir. O vives para la voluntad de Dios, o vives para tus pasiones. O vives para vivir, o vives para morir. No hay nada intermedio. Y entonces es una pregunta crucial para ti y para mí. Y es por eso que Pedro empieza con esto. Lo primero que deberíamos hacer es armarnos. Ármate con esta intención. Ármate para sufrir para la voluntad de Dios. Para sufrir por hacer la voluntad de Dios. Para la voluntad de Dios aún se implica sufrimiento. En segundo lugar, este manual de exiliados nos dice que hay ciertas cosas que deberíamos abandonar por completo. Y por eso dijimos lo segundo es abandono. Hay ciertas cosas que no corresponden a un creyente. Y una parte esencial de ser un exiliado es tener un estilo de vida único. El versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente da una idea clara de las palabras de Pedro. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. O sea, Pedro está diciendo, ya pecaste suficiente.
Ya no necesitas más, ya pecaste más que suficiente. Y entonces ahora dice, esto ya no cuadra con ustedes, ya no puede ser parte de tu vida. Y entonces, a fin de ser más incisivo, Pedro da una lista de pecados, de vicios. Recuerda, las listas de pecados o de vicios en el Nuevo Testamento no son, no lo comprenden todo, son nada más para ejemplificar un punto. Y entonces Pedro dice, ya no puedes andar o ya no deberías de participar de sensualidad. Así que esto tiene que ver con nuestras actitudes respecto a todo lo que se relaciona con la sexualidad. Ya no puedes andar en lujurias, que la palabra lujuria en nuestra mente siempre se traduce a sexualidad, pero en realidad en la Biblia no es así. La palabra que se usa aquí para las lujurias, literalmente la pudiéramos traducir como sobredeseo. Es decir, cualquier deseo que sea demasiado grande que te está controlando. Si cualquier deseo que desees tanto, cualquier cosa que deseas tanto, buena o mala, que te esté controlando. ¿Sí? Y entonces yo puedo desear cosas buenas, yo puedo desear tener, no sé, mejor salud. ¿Sí? Pero entonces empiezo a modificar todo mi estilo de vida, gira en torno a esto. ¿Sí? Todo. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana y me tengo que dormir a las 10. Alguien tiene una necesidad de la iglesia, me habla a las 9:30 y yo le voy a decir, no, ¿sabes qué? Hablar a alguien más porque estoy cuidando mi salud mucho y a las 10 me tengo que dormir, ya no te puedo atender, pero oro por ti antes de dormirme, no te preocupes. Ese es un sobredeseo, me está controlando. ¿Sí? Y me está haciendo que me olvide de otras prioridades. La palabra lujuria no es solamente hacia lo sexual, es cualquier deseo que te esté controlando. Y luego dice borracheras, esa se explica sola, pero sí quisiera decir aquí que la palabra borrachera en realidad habla de cualquier cosa que nuble tu juicio y por lo tanto no solo está hablando de alcohol, sino de consumir cualquier cosa que te saque de pensar claramente, es decir, cualquier tipo de droga recreacional, no recreacional, cualquier tipo de alcohol, lo que sea que nuble tu juicio, entra dentro del concepto de borrachera. ¿Sí? Y luego dice orgías y embriagueces, y esta tú dices borracheras y embriagueces, que no es lo mismo. En realidad estas dos están pegadas, las de orgías y embriagueces, porque está hablando Pedro de algo que algunas Biblias traducen como fiestas excesivas, o en nuestro lenguaje tal vez sí, parrandas, así, sí, y es lo que está diciendo, ¿sí? Ya no puedes participar de esto. Y luego dice, y abominables idolatrías. Y ojo, todas las idolatrías son abominables. Pedro está haciendo que no te olvide. ¿Sí? La idolatría es abominable. ¿Sí? Y entonces lo que es importante que tú y yo notemos en esta lista de pecados o de vicios es que estos pecados estaban conectados con eventos sociales. Estaban conectados incluso con festividades nacionales. Es decir, era como que celebraban el Día de la Independencia, y el Día de la Independencia hacían un fiesto, donde había muchísimo alcohol. Eso obviamente no pasa aquí. Había muchísimo alcohol y desenfreno sexual, ¿sí? Y entonces todos los que estaban ahí tenían que participar de ello, porque no nada más era una fiesta, también era una fiesta que estaba dirigida a los dioses que según la cultura protegían a las ciudades. Y entonces si te fijas, todo esto no es que Pedro esté diciendo, bueno, estas cosas están separadas, no, es que todas están juntas y entrelazadas en la cultura en la que los creyentes están viviendo. Y Pedro está diciendo, no puedes participar de nada de esto. Y entonces cuando alguien venía a Cristo y de repente le decían, oye, es la fiesta de, no sé, de lo que quieras, de Marte. Sí, es la fiesta de Marte, va a ser en tal lado y todos tenemos que ir porque vamos a rendir culto y va a haber muchísimo alcohol y perdición sexual, porque era normal. Sí, tan normal como en estos tiempos. En 2000 años no hemos cambiado mucho. Y el cristiano decía, no voy a ir yo. O sea, yo no voy a participar de eso. Obviamente resaltaba en medio de toda la cultura, porque el otro que lo invitó salió de ahí y iba a decir, fulanito no va a venir y no lo va a hacer y no va a participar, porque este era un asunto entre comillas importante, tan importante que recuerdas que habíamos platicado que se les llamaba a los creyentes los aborrecedores de la humanidad. Es decir,
no va a ir. ¿Y qué va a pasar si el Dios fulanito se da cuenta que no fue y nos destruye a todos por culpa de los cristianos? Si nos odian, no está cuidando. Y entonces los creyentes resaltaban. Ahora imagínate una esposa, que su esposo sí va a ir y ella dice, yo no voy a participar de eso. Yo no voy a ir. Evidentemente esto hacía que los creyentes saltaran y todo el mundo supiera que este era un creyente, este era un cristiano. Y entonces Pedro dice, los incrédulos se sorprenden y los insultan por no participar de todas estas cosas. Y tal vez podemos pensar que se burlaban de ellos, eso con seguridad. Hay un graffiti muy antiguo que sigue el registro. Era un graffiti a la antigua y entonces está tallado en una pared de un hombre adorando a un hombre en una cruz con cabeza de burro. Y luego tiene una inscripción que dice Anaxímenes, si no mal recuerdo, adorando a su Dios. ¿De quién se están burlando? De Anaxímenes el cristiano. Se están burlando de él. Entonces, muy probablemente, con seguridad se burlaban de ellos, pero nada más era burla, también los menospreciaban. E incluso los acusaban de ciertos crímenes. Tenemos registros de Plinio el emperador que llevan gente adelante de él y la acusación es que es cristiano. Y entonces Plinio tiene que escribirle a otro emperador para decirle, oye, es que no sé qué hacer. O sea, la acusación es que es cristiano. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué hago? Y la respuesta es, bueno, primero comprueba si es cristiano real. Es decir, pídele que adore a Dios, a otro Dios. Si no lo adora, entonces sí es cristiano. Y si sí es cristiano, castígalo. ¿Por qué? Porque es cristiano. No hay otra razón. Esa es la única. Y entonces ser un exiliado elegido debería significar que somos diferentes. Responder al Evangelio implica un compromiso total de vivir de tal manera que las personas reconozcan que hay algo diferente en nosotros. Deberíamos de vivir de tal manera que las personas reconozcan que somos distintas, diferentes, total y radicalmente diferentes. Y no quiero que pierdas el objetivo porque ser un exiliado elegido que vive de manera diferente no significa que te vas a convertir en un ermitaño, en una persona que se la pasa aislado de toda la sociedad. ¿Sí? Porque si te acuerdas, Pedro nos dice, vivan de tal modo que los incrédulos al ver sus obras glorifiquen a Dios. Y entonces la idea es que nuestra vida debería estar expuesta delante de todos, de manera que la gente pueda decir, esa persona es totalmente distinta, pero yo quiero lo que esa persona tiene. Yo quiero poder vivir así. ¿Sí? Y entonces aquí hay dos cosas que haríamos bien en examinar en nuestras propias vidas. Número 1, ¿hay algo en tu vida que se acerque demasiado a la lista de pecados que Pedro menciona? ¿Hay algo en tu vida que se acerque demasiado? Tal vez no estás justamente ahí, pero tal vez hay algo que se acerca demasiado. Si en la escuela o en la universidad o en el trabajo me invitan a la fiesta de Navidad y en la fiesta de Navidad va a haber alcohol y borrachera y yo digo, no, pues sí voy para convivir un rato. Estás muy cerca, si no por decir ya dentro de esta lista de vicios. Pedro está siendo claro, esto ya no corresponde con ustedes, esto ya no cuadra. Tú ya no puedes hacer esto. ¿Sí? Tu amigo te dice, vente, vamos a hacer una carnita asada tranquilona. Pero tú sabes que va a haber alcohol y que todas las pláticas va a ser por sin ningún lado. Y tú dices, no, pues es que es mi amigo de toda la vida, deja voy. Estás muy cerca, si no por decir ya bien adentro. ¿Hay algún pecado en tu vida que se acerque demasiado a lo que Pedro menciona? ¿Estás participando en algo que no cuadra con el Evangelio? ¿Estás participando de ciertas cosas que no cuadran? Y esto lo podríamos extender así infinitamente, pero por ejemplo, ¿estás participando de conversaciones que no cuadran con el Evangelio? ¿Estás participando de programas, de podcasts, de música que no cuadra con el Evangelio? Porque si estás participando de esas cosas, estás muy cerca de lo que Pedro está mencionando.
La pregunta finalmente es, ¿hay algo que deberías de abandonar? ¿Hay algo que deberías de decir, ok, esto ya no cuadra conmigo? Si he realmente venido a Cristo, esto ya no cuadra. Yo ya no puedo participar de ello. Signifique lo que signifique, porque recuerda el primer punto, ármate para sufrir. Y entonces significa que tal vez que vas a perder algunas amistades, o que van a empezar a burlarse de ti, o que te van a menospreciar, o que van a empezar a decir cosas de ti. Bueno, la buena noticia es que si estás siguiendo el manual, ya estás armado para sufrir. En segundo lugar, deberías de preguntarte si estás abrazando justamente esa burla y esa exclusión y el sentimiento de que no perteneces, que nace de vivir como un exiliado. Volteo la pregunta, ¿sí? De una manera podríamos decir, ¿abrazas el sentimiento de exclusión? ¿Abrazas el sentimiento de que no perteneces? Es algo que dices, ok, esto es parte de ser creyente. ¿Sí? Pero si lo volteo diría, ¿eres simplemente uno más del grupo de amigos de escuela, universidad o trabajo? Eres simplemente uno más, o sea, la gente te ve y dice, pues es como cualquiera. No, pues es como nosotros, nomás creen en Dios. Porque si eso es lo que la gente puede decir de ti, estás dando un muy mal testimonio, o estamos dando un muy mal testimonio. Yo sé, cuando leo todo esto y veo mi vida en la universidad, digo, no estaba viviendo como un creyente real y genuino. Mis amigos de la universidad hubieran podido decir eso, hubieran dicho, no, pues es igual que nosotros, nomás no toma y no dice groserías. Pero todo lo demás era igual o peor. Ahorita preguntaba al pastor Marcos, ¿te gustaría regresar? Sí y no. No porque concuerdo con él, yo sé que Dios es bueno y en su cuidado yo he estado aquí, pero cómo me gustaría haber vivido ciertas cosas de manera distinta. Para su gloria, no porque yo quisiera, me hubiera visto bien. No, pero si yo hubiera realmente entendido todo esto, me hubiera gustado vivir distinto. Dios en su cuidado me tiene aquí hoy. Pero gracias a Dios nos está advirtiendo a todos hoy, porque mi vida todavía no se acaba y todavía hay ciertos momentos en los que debo de ser distinto. Y por ciertos momentos me refiero a todos los momentos de toda mi vida, de ahora en adelante. Y la pregunta es para ti también. ¿Eres uno más de tu grupo de amigos, de tu grupo de trabajo, de tu grupo de lo que quieras, de tu equipo de fútbol, de tu equipo de, no sé, lo que sea en lo que participes? ¿Eres uno más? ¿O realmente los que están a tu alrededor pueden decir, esto es diferente? Y a veces está como que me cae gordo, me molesta. Porque debería de ser, eso es lo real. Si no, ojo, nunca caigas mal por ser soberbio y presumido y creer que todo lo sabes y lo haces bien. Eso finalmente no estás siendo menospreciado y avergonzado por ser cristiano, estás siendo menospreciado por ser presumido, por ser soberbio. Y ese no es el punto. ¿Sí? Pero deberíamos vivir distinto, de tal manera que haya esta dinámica. Cristo no ha venido para mejorar nuestro antiguo yo. No ha venido para guiarnos y para dirigirnos a una mejor vida. Cristo ha venido para hacernos morir, a fin de resucitarnos a novedad de vida. Cristo ha venido para hacernos morir, a fin de resucitarnos a novedad de vida. Bonhoeffer dice, cuando Cristo llama a un hombre, le hace una invitación. Cuando Cristo llama a un hombre, le hace una invitación. Ven y muere. Cuando Cristo llama a un hombre, le hace una invitación. Ven y muere. Esa es la invitación de Cristo. Ven y muere, a fin de que en verdad vivas. Y entonces ya dijimos, deberíamos de armarnos. Deberíamos de abandonar ciertas cosas. Y finalmente, deberíamos de esperar. Deberíamos de esperar. En los últimos 2 versículos hay unas frases que pudieran parecer medio confusas. Dice el versículo 5 y 6, pero ellos darán cuenta, ellos los incrédulos, a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios.
Y entonces el enfoque de Pedro está claro, es decir, Pedro aquí está viendo la eternidad y nos está llamando a fijarnos en la eternidad y en el juicio. ¿Sí? Sin embargo, está haciendo algo más y la extraña mención del evangelio predicado a los muertos es seguramente una respuesta clara a ciertas críticas de los incrédulos. Es decir, tal vez algunos de los incrédulos decían, pues sí, tú eres cristiano y dices que tienes vida eterna, pero ya se murió fulanito que también era cristiano. ¿Sí? ¿Cuál? Vida eterna. ¿Sí? Tú eres cristiano, pero ya yo conozco a Sutanito y Manganito que ya los enjuiciaron y los mataron. Eso no suena muy vida eterna, ¿verdad? Se mueren igual que nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces Pedro dice, es cierto que los creyentes también mueren. Por eso dice, el evangelio fue predicado a los que ya están muertos. ¿Sí? A los que ya están muertos. Es cierto que también mueren, pero el evangelio fue predicado de manera que aun cuando están muertos, en realidad están vivos en el Espíritu. Es decir, los incrédulos no alcanzan a ver todo el cuadro. Están viendo solo una parte. Y aquí hay una idea clave. En la estimación humana, puede ser que el cristianismo no tenga ningún beneficio. Puede ser que el cristianismo no tenga ningún beneficio. ¿Por qué? Porque los creyentes aún sufren y mueren, igual que todos los demás. Pero desde la perspectiva de Dios, que es la perspectiva que vale, los creyentes están vivos y van a estar vivos para siempre. De hecho, son los únicos que están vivos. Y eso significa que en esta vida puede que nunca experimentes sanidad completa de ciertas dolencias o enfermedades. Puede ser que nunca vivas tu vida soñada y que nunca seas rico y próspero y nunca consigas tus sueños. Pero tienes algo infinitamente más valioso. Has sido unido a Cristo y eres coheredero junto con Él. Te quiero leer Marcos 1 y me gustaría que, imagínate esto, porque Marcos va corriendo. Marcos es el evangelio más corto y todo el tiempo Marcos está de un lado a otro. Y entonces, Marcos 1, versículos 32 al 38. Fíjate lo que está sucediendo. Dice, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos. Y nota eso, ¿a cuántos sanó? A muchos, es decir, no a todos, a muchos. Y luego dice, que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Y lo dice, levantándose muy de mañana, es decir, al día siguiente, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario. Y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Pregunta, ¿quiénes todos? ¿Quiénes son estos todos? Yo me imagino que son los que faltaron. Si todos estaban esperando que Jesús los sanara y a mí no me tocó, ¿qué voy a hacer el día siguiente bien tempranito? Pues ir a buscarlo, claro. Voy a correr rapidísimo a ir a buscarlo. Y entonces los discípulos vienen y le dicen, oye, es que todos te están buscando. O sea, te faltaron varios enfermos y endemoniados. Te están buscando. Y luego fíjate lo que Jesús hace. Jesús le respondió, vamos a otro lugar. A los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. ¿Sí te fijas? O sea, ahí está la gente y vienen a Jesús y dicen, necesito que me sanes. Y Jesús no dice, ay, me están buscando, deja voy rápido, no puede ser. No, Jesús dice, podemos tener que irnos para allá. Sí, porque necesito ir a otros pueblos a predicar. ¿Y qué hace? Se va a predicar. Y aquí ya lo claro, que pasamos muy rápido. Jesús tiene prioridades. Jesús tiene prioridades. ¿Cuál es la prioridad de Jesús? Ya la vimos de hecho claramente. La prioridad de Jesús en este caso es, tengo que ir a predicar. ¿Por qué tiene que ir a predicar? Porque la prioridad de Cristo es la voluntad del Padre. Yo vine para hacer la voluntad del Padre. No vine a sanar a todo mundo, no vine a cumplirles los sueños de todo mundo, no vine a darles de comer a todos los que tienen hambre, no. Vine a hacer la voluntad del Padre. Eso incluye sanar a algunos, liberar a algunos endemoniados, alimentar a algunos, sí.
Pero mi prioridad, mi propósito es cumplir la voluntad del Padre. Y entonces tú y yo deberíamos de tener la misma prioridad. Cumplir la voluntad del Padre, glorificar a Dios. Esa debería de ser nuestra misma prioridad. ¿Y qué si Dios nunca nos sana de aquello que nos aqueja? ¿Y qué si Dios nunca nos da prosperidad como nosotros quisiéramos? ¿Qué si Dios nunca me deja casarme? Y yo siempre quise casarme desde que estaba así chiquitita, yo soñaba con casarme, o así chiquitito, yo soñaba con estar casado y una familia. Y Dios nunca me lo da. Bueno, tienes o deberíamos de tener un propósito: glorificar a Dios. Johnny Erickson Tada, espero que recuerdes a Johnny, que es la señora, acaba de cumplir, está escuchando, 53 años en una silla de ruedas, por un accidente que tú dirías fue un mal clavado. Se aventó un clavado en una alberca que no tenía suficiente agua, corrió, no se fijó, saltó, se pegó de tal modo que quedó tetrapléjica o cuadrapléjica. Sí. Y entonces estaba leyendo en la mañana de ella y ella dice, cuando esto sucedió, la primera semana yo me junté con toda la gente de mi iglesia y todos juntos leímos pasajes de la Biblia donde Dios promete sanidad y leímos los milagros de Jesús en los evangelios y oramos con mucha fe, o sea, oramos así intenso por varias horas. Y yo salí de ese lugar en mi silla de ruedas y yo dije, hoy es, o sea, esto ya se acabó, hoy voy a ser sana. Bueno, si no, hoy mañana, pues, porque acabamos de orar, ¿verdad? Pero ya, o sea, esto ya trujió 80, o sea, ya se acabó. Y luego dice, pasan 3 semanas y estoy todavía en silla de ruedas. Y entonces empiezo a preguntarme, bueno, es que a lo mejor no tengo suficiente fe. O es que a lo mejor hay un pecado en mí y lo tengo que quitar. Y entonces empieza ella a leer todos los libros que encuentra acerca de sanidad, todo lo que puede enseñar acerca de sanidad desde la Biblia, y empieza a consumir todo esto y no sana. Pasan algunos años y ella sigue en silla de ruedas y se encuentra de repente con que va a ir Kathryn Kuhlman a un lugar donde ella está cerca, que Kathryn Kuhlman era una predicadora que fue conocida porque sucedían milagros, o bueno, no puedo afirmarlo porque no estuve ahí, pero... Y entonces ella le dice a su hermano, ¿sabes qué? Vamos, porque a lo mejor Dios es así como los caballos, que si tú te acercas al caballo con el arnés, no se llama arnés, pero no sé cómo se llama, de frente, el caballo sale corriendo. Entonces lo que tienes que acercarte es acercarte poquito a poquito de espaldas, como que no lo quieres agarrar, como que no te interesa, y de repente cuando el caballo se descuida, zoom. Y entonces a lo mejor Dios es así, a lo mejor lo que pasa aquí es que yo tengo que hacer como que en realidad no lo quiero. Como que en realidad ya no me interesa, ya estoy bien yo en mi silla de ruedas y pues ya yo así puedo vivir. Y a lo mejor ya cuando yo ya no lo quiera, que ya estoy contenta y todo, ¿sabes? Dios me lo da. Y pues yo ya estoy bien, o sea, pues ya tengo varios años en la silla de ruedas, yo creo que ya aprendí la lección que Dios me quiere enseñar, estoy contenta, estoy sirviendo a Dios, todo está bien. A lo mejor ahora sí le puedo poner y Dios ahora sí me da la sanidad. Entonces van al evento de Kathryn Kuhlman. ¿Y qué crees? Dios no la sana. Y entonces ella cuenta cómo sale del lugar donde esta señora estaba predicando, y ella va en su silla de ruedas, pero hay una fila larga de personas en silla de ruedas que fueron igual que ella para recibir sanidad y no recibieron nada. Y entonces ella dice que cuando está haciendo la fila es como que la abruma una sensación de, ¿es esta la única manera de vivir? O sea, la única manera en la que yo puedo vivir es esperando que Dios me sane para ser feliz. Eso es todo lo que yo puedo esperar, que Dios me haga el milagro para que yo ahora sí pueda ser feliz. 50 y tantos años después, Johnny escribe: Dios me ha enseñado que quiere mostrar su poder en mi vida de maneras mucho más gloriosas
que si fuera a salir de esta silla saltando. Nuestros sueños, nuestra sanidad, nuestra prosperidad es nada comparado con lo que Dios quiere hacer. Porque en medio de nuestro sufrimiento Él quiere mostrar su gloria. Y entonces aquí hay una pregunta fundamental. ¿Qué quieres? ¿Sanidad, prosperidad, felicidad o gloria? Digo, si te repongo en esos términos, espero que elijas gloria. No es tan fácil cuando estamos en el día a día, pero se puede. Primera de Timoteo 6:5 dice, hablando de los falsos maestros, quiero que notes esto, dice, esos falsos maestros tienen una mente perversa y terminan alejados de la verdad y piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de ganar dinero. En otras versiones dice, piensan que la vida dedicada a Dios es una manera de obtener beneficios. Y entonces cuando tú y yo venimos a Dios, pensando que por obedecerlo y pensando que por orar y pensando que por ser cristianos yo voy a obtener un beneficio, estoy cayendo específica y claramente en la descripción de un falso maestro, de alguien que no es ni siquiera salvo, porque estoy viendo mi vida delante de Dios como simplemente un medio para alcanzar otra cosa que yo quiero. Yo a Dios no lo quiero, pero sí quiero lo que me puede dar o lo que me prometieron que me puede dar. El cristianismo bíblico, el cristianismo real, el único de verdad, es doloroso. El cristianismo bíblico es doloroso, es sufrimiento, pero siempre con gozo. El cristianismo bíblico es sufrimiento, pero siempre con gozo. Ese es el patrón que Cristo presenta delante de nosotros. ¿Cómo es la vida de Cristo? Dolorosa. De principio a fin es dolorosa. Pero nunca ves a Cristo quejándose. Nunca ves a Cristo sintiendo lástima de Él mismo. Ay, pobrecito de mí. Cristo está lleno de gozo y de amor y de compasión y vive para servir a los otros, aún en medio del dolor y del sufrimiento. De hecho, es por el sufrimiento y el dolor, porque te acuerdas que el autor de Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Es decir, es el sufrimiento lo que hace que Cristo pueda entender lo que estamos viviendo y que entonces extienda compasión y que pueda ayudarnos de verdad. La verdadera plenitud no se encuentra en alcanzar todos nuestros sueños y ser libres de todo el sufrimiento. La verdadera plenitud se encuentra en una vida ordinaria de servir a un Dios extraordinario. La verdadera plenitud se encuentra en una vida ordinaria, es decir, la que me tocó, así como me tocó, de servir a un Dios extraordinario. Ahí hay plenitud. Aun si eso significa sacrificar muchas cosas y sufrir de muchas maneras, ahí hay verdadera plenitud. Y quiero terminar leyendo el Salmo 73. Ya van 2 veces que me plagian los salmos, pero bueno. Te leo el Salmo 73 del versículo 21 al 26. Dice el Salmo 73, versículo 21. Te lo estoy leyendo en una versión distinta. Igual que leímos en Lamentaciones, ponte en los zapatos de Asaf. Es decir, no lo pases tan rápido como para que no sientas lo que él siente. No lo pases tan rápido como para que no te des cuenta que tú y yo estamos muchas veces ahí, como bien lo decía César. Dice el versículo 21. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. No sé si te sientes así, corazón afligido y ánimo amargado. Y luego dice, por mi necedad e ignorancia, me porté contigo como una bestia. Pero, y este pero es así como que, dale vuelta. Pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Y te fijas eso. O sea, no solo es hoy me sostienes, sino que más tarde me acogerás en gloria. Yo sé a dónde voy. Y luego dice,
¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Y ese parece el condicional, si estoy contigo. Pero al principio dijo, pero yo siempre estoy contigo. Yo siempre estoy contigo. Y si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. No hay nada más que yo desee o necesite. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón. Es decir, voy a poder, tal vez esté sufriendo físicamente o emocionalmente. Puede ser que desfallezca, puede ser que llegue al punto donde me sienta en lo más bajo, sin ganas de nada. Pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y entonces Pedro nos dice, ármate para sufrir. Abandona lo que no corresponde a un verdadero creyente. Y espera. Espera, porque finalmente seremos acogidos en gloria. Tal vez en este mundo la gente diga, no tiene ningún beneficio. Sigues sufriendo, sigues enfermo, sigues siendo pobre. Tal vez. Pero yo siempre estoy con Dios. Y si estoy con Él, ya no quiero nada. Él es mi herencia. Él es suficiente. Sé a dónde voy. Y entonces esperamos. Porque la obra de Cristo es tan gloriosa que podemos pasar por el sufrimiento con gozo. Que podemos hacer lo que nos llama a hacer. Porque Él ha puesto un patrón. El sufrimiento es el camino a la gloria. En medio de nuestro sufrimiento, Dios está obrando. No específicamente para quitarlo, pero sí para manifestar su gloria. Podemos vivir en medio de todo lo que tengamos que vivir como verdaderos creyentes, con gozo en medio de la aflicción, con gozo en medio de las decisiones difíciles, con gozo en medio de dejar todo lo que no corresponde a un creyente.